que vamos a hacer una oración para pedirle a Dios dirección y que nos dé iluminación para poder entender su palabra y que el mensaje caiga hoy en buena tierra. Para los que estamos aquí, los que a través del internet nos están siguiendo, sea esto una realidad. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora porque hemos venido a tu casa a adorarte, a exaltarte, Señor. Hemos alabado estas alabanzas y las hemos elevado, Señor, para que tú seas bendecido, para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado, mi Dios, en medio de tu pueblo. Te doy la gloria y la honra, Padre Celestial, en esta hora, pidiéndote también que tu Espíritu Santo tome control de toda mente y corazón, para que todos recibamos tu palabra, Señor, como una buena tierra, donde caiga estas palabras, que sea como una semilla para que dé fruto, y fruto, Señor, que glorifique tu nombre y que sea para bien de cada uno. Reprendemos todo espíritu contrario, Señor, y te pedimos que tú nos hagas avanzar para gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento y mantenga su Biblia abierta. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 en adelante. Y simplemente es algo que vamos a hacerlo como una introducción. Hemos venido hablando acerca de los últimos tiempos, los sermones, las prédicas pasadas, estuvimos hablando acerca de los tiempos que estamos viviendo y del tiempo del fin. Hoy quiero hacer mención, de acuerdo a lo que estaba pidiéndole al Señor dirección para compartir con ustedes, y me lleva a algo que algunos tal vez no lo tengan claro, otros tal vez ya lo tienen bien claro, lo que la palabra nos enseña acerca de lo que es el juicio. Y sabemos de que todo lo que hoy estamos viendo, estos tiempos finales, nos están avanzando, están haciéndonos ver que estamos avanzando hacia el tiempo del fin. Y cuando hablamos del tiempo del fin, lógico es que va a haber un juicio, porque la palabra de Dios así enseña. Y este juicio va a venir de una manera categórica, esto es seguro. Nadie va a escaparse al juicio de Dios. Amén. Y la Biblia así nos lo dice. Así es que vamos a leer. Y después vamos a seguir prosiguiendo con esto. Y vi, dice verso 11, un trono blanco. Ponga bien atención, trono blanco. Y al que estaba sentado en él, del cual delante de él huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, también fue lanzado al lago de fuego. Ok, esa es una porción que nos dice acerca del juicio. Amén. Pero hoy quiero decirle que cuando me refiero yo al día del juicio, quiero establecer primero que no es un solo juicio, sino que, como la Biblia lo distingue, son dos eventos distintos uno del otro. Uno es para evaluación de los salvos y el otro es para la condenación. Así es que quiero que ponga atención allí, porque voy a estarme refiriendo hoy, vamos a hacer más énfasis en lo que es el tribunal de Cristo. Y aquí en la porción que leímos al principio, en el verso 11 de Apocalipsis 20, que dice que
vi un trono blanco. Ese es un trono blanco, el trono de Dios. Y el tribunal de Cristo es otra cosa. Por eso aquí nos hace ver la Biblia de que el juicio, podemos decir que es dos diferentes eventos. Y de eso vamos a estar hablando, especialmente hoy, de lo que es el tribunal de Cristo. Así es que en las citas bíblicas que he mencionado, por ejemplo, 2 Corintios, aparte de Apocalipsis, en 2 Corintios 5:10, Romanos capítulo 14, verso 10, Mateo 11, versos 20 al 24, y luego también Apocalipsis, que ya leímos. Estos versos que acabo yo de mencionar, claramente se puede ver que hay una diferencia y que hay en el juicio de Dios dos eventos. El juicio en el cual todos comparecerán delante del trono blanco de Dios, y en el tribunal de Cristo, donde los cristianos solamente, los hijos de Dios, los herederos de la salvación, son los que van a compadecer. Así es que de esto queremos hablar porque aquí Dios nos llevó. Y yo creo que algunos no tienen bien claro esto, lo que es el juicio. Así es que sabemos que los hombres han de ser juzgados por el propio Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, según lo leemos en Juan capítulo 5, versos 22 al 29. Y según puede deducirse también en Mateo 10, verso 28, que el castigo mayor en el más allá es la pérdida o destrucción de la vida en el infierno. Pero en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, que ya mencioné, nos habla de un juicio al que todos los cristianos tenemos que compadecer, incluyéndose también a sí mismo el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, él también se incluye allí. Y él dice, tendremos que compadecer. Así es que cuando vemos esto, podemos notar la diferencia de que al trono blanco todos los impíos, todos los que procedieron impíamente, o en otras palabras, todos los pecadores que no fueron salvos, se van a presentar delante de Dios y van a ser juzgados. Los que van al tribunal de Cristo son todos los que fueron salvos o serán salvos, y el juicio es diferente. El litigio, por decirlo así, delante del tribunal de Cristo es de una manera totalmente diferente que la que va a ser llevada en el gran trono blanco de Dios. Cuando leemos acerca de este trono blanco, podemos ver que algunos hasta serán sorprendidos, serán muy sorprendidos al comprobar que el juicio es una realidad. Muchos piensan que esto no es cierto. Inclusive muchos no creen ni siquiera en Dios, pues se van a llevar una buena sorpresa, porque Dios habla de esto. Lucas capítulo 17, verso 26, Marcos 13, 31. Número 2, en el momento de la venida de Cristo también serán sorprendidos muchos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 4, verso 10. Ante la norma de la cual serán juzgados los hombres, va a haber una sorpresa también. Y esto lo leemos en Juan 12, 48. Nos habla de que aquellos que confían en su propia justicia se van a llevar una buena sorpresa también. Lo leemos en Romanos capítulo 3, verso 23. Hebreos capítulo 9, verso 22. Hay algunos también que confían en el honor o en la grandeza terrenal,
Creen que porque se han ganado el mundo o tienen muchas posesiones o tienen cierto honor o respeto que de alguna manera se han ganado, con eso ya la hicieron. Llegan a pensar y se engañan a sí mismos que por no hacer mal a nadie o por hacer el bien a algunos, ya se ganaron el cielo. Eso es mentira del diablo. No se llega al cielo por obras. Si nosotros hacemos obras es porque somos salvos. Amén, porque tenemos fe en Jesucristo. Por eso obramos. Amén. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Lucas 22, capítulo 22, verso 26. Hay algunos que de alguna manera confiesan algo así. Efesios 5, verso 11 nos habla de eso también. El cristiano humilde, por la grandeza de su recompensa, también se va a dar sorpresa. Hay algunos que van a llegar delante del trono de Dios, en este caso, delante del tribunal de Cristo, y van a recibir recompensas. Otros no van a recibir recompensas, aunque tal vez crean que las merecen. Pero como dije, estoy hablando de sorpresas en aquel día. Algunos por la condenación y otros porque creen haber sido muy buenos o porque han hecho muchas cosas que Dios les va a dar mucha recompensa o galardones, como se refiere el apóstol en aquel día, y se van a llevar una sorpresa porque no van a recibir nada. Si acaso, dice el Señor en su palabra, serán salvos, pero toda obra que el hombre hace será probada, dice. Va a ser pasada por fuego, y aquellos que lo hicieron de una manera correcta, como Dios nos enseña a hacer, esos tendrán ganancia. Pero el que no, dice, aquel que lo hizo por vanagloria, aquel que lo hizo por orgullo, aquel que lo hizo para que lo vieran, aquel que lo hizo para que le estén aplaudiendo, para que lo feliciten a cada rato, él va a tener pérdida. Si acaso, dice la Biblia, será salvo. Amén. Esto es en el tribunal de Cristo. Pero si hablamos del trono blanco, quiero que leamos 2 Corintios capítulo 5, verso 10, para ver lo que habla la Biblia también acerca del tribunal de Cristo. Amén. Me gustaría que buscaran 2 Corintios capítulo 5, verso 10. A ver si nos ayudan allá. ¿A qué tribunal se refiere el apóstol Pablo? No al tribunal de condenación. Porque lo que vemos bien claro aquí es que Pablo se incluye en aquellos que van a tener que presentarse delante del tribunal de Cristo. Y si el apóstol se incluye, entonces ¿qué condenación hay para los que están en Cristo? Él mismo dice, no la hay. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y si Pablo en este verso dice, tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo, quiere decir que ese tribunal, ese litigio que se va a llevar a cabo allí, no es para condenación. ¿Amén? Es lógico, ¿verdad? Leamos lo que la Biblia nos dice entonces. Porque es menester, dice el apóstol Pablo, que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, oiga bien, según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, o sea, bueno o sea malo. O sea que lo que hagamos aquí en la tierra, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, porque tendremos que compadecer ante Él, vamos a dar cuenta de las cosas que hicimos nosotros, los cristianos, los que hemos recibido a Cristo. Si usted lo que hace dentro de la iglesia, lo que usted hace fuera de la iglesia, usted va a dar cuentas a Dios por eso. Amén. Ya lo sabía, ¿verdad? Pero a veces casi no pensamos en eso. Pues yo le digo hoy
que deberíamos de pensar más seguido, si es posible del día diario, deberíamos de pensar en eso, para que nuestras obras agraden a Dios. Amén. Y así cuando estemos delante del trono o del tribunal, mejor dicho, de Cristo, no nos compadezcamos delante de Él avergonzados o cabizbajos o con vergüenza, sino que con nuestra frente en alto, esperando realmente con un corazón sincero que Él te diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya. Cuando hablamos entonces de este tribunal, vemos que Pablo estaba bien seguro de su salvación y de todos aquellos que han dado su corazón a Cristo. El Señor mismo lo aseguró también en Juan capítulo 10, versos 18 al 29. El Señor Jesucristo lo habla y lo dice, y el apóstol Pablo también lo reitera aquí en Romanos capítulo 5, especialmente si leemos desde el verso 1 hasta el 10. Entonces, ¿cuál es el tribunal al que Pablo dice que han de comparecer todos los cristianos? Lógicamente no es ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, sino al bematos, como dice el idioma original, el bematos tou Christou, o Christos, según como lo quieran pronunciar. Yo no hablo ese idioma, por eso a veces no lo pronuncio bien, ¿verdad? Como el inglés, a veces los que lo aprendemos aquí tenemos acento diferente, ¿verdad que sí? Así es que tenemos que ver que cuando vemos en el original estamos usando una palabra bien conocida por los lectores de ese tiempo y a los que Pablo se refiere. Y cuando hablamos del bema de los Juegos Olímpicos, porque esa era la palabra que se usaba, bema de bematos, que dice compadecer, es llegar, estar delante y sin duda a un juicio de valoración, no de condenación. Y a eso se refieren las palabras cuando las vemos en el original que fueron escritas. Eso es lo que quiere decir. Es una presentación delante de una persona para ser evaluada, no para ser condenada. Ya de antemano se sabe que la persona que llega delante de Jesucristo para ser evaluado es porque ya es salvo. Y que va a ser evaluado conforme a lo que hicimos aquí en la tierra. Para ver, como dice la Biblia, si lo que hizo fue bueno o fue malo. Si lo que hizo fue con apariencia buena solamente, pero no estuvo bien. Posiblemente a veces hacemos cosas que creemos y sabemos que pueden estar bien y que estamos hasta cierto punto convencidos de que lo que estamos haciendo está bien. Pero realmente cuando Jesucristo nos evalúa de acuerdo a su ley, de acuerdo a su evangelio, de acuerdo a lo que Él nos enseñó en su palabra, podemos quedar cortos. ¿Por qué? Porque lo podíamos haber hecho un bien, pero para vanagloria. Como dije al principio o hace ratito, un bien, hicimos algo para que nos aplaudieran. Hicimos algo para levantarnos el cuello delante de los demás. Hicimos algo para que vean que yo puedo hacer cosas buenas o mejores que otros. Entonces, cuando se hacen esas cosas de esa manera, no está bien. Entonces sufriremos pérdida. Por eso, cuando usted venga delante de Dios o en su obra dentro de la iglesia de Cristo, usted las cosas las tiene que hacer con un corazón sincero. No por obligación, no para quedar bien, no para que le aplaudan, sino que de un corazón realmente que quiere servir a su Señor, quiere agradar a su Señor y quiere ser de bendición a su prójimo. De esa manera es que Dios quiere que lo hagamos. Por eso, hermano, ahora que estamos más cerca de nuestra redención, es menester que pensemos en esto, para que así recapacitemos y hagamos las cosas aún mejor si ya las estamos haciendo bien. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Entonces, ¿cuál es el tribunal al que Pablo se refiere? Es este que le he estado hablando y explicando. No tienen en mente, algunos por decirlo, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo. Es lo que dice Pablo, para que cada uno recoja según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso no tiene él en mente el apóstol el tribunal de condenación, sino el tribunal de valoración o evaluación. Cuando Pablo está hablando de esto, no está hablando de una condenación, está hablando de una evaluación. Está hablando y dirigiéndose directamente a la iglesia, a los santos en Cristo Jesús, para que ellos tengan en mente clara también acerca de las cosas que han de venir cuando seamos llevados a la presencia de Dios. Porque mire, una de las cosas bien hermosas que podemos ver en la analogía del matrimonio es que cuando las personas se van a casar, ¿qué es lo que muchas de las cosas, entre muchas cosas, mejor dicho, la novia espera del novio? A veces espera no solamente halagos, ¿verdad? Espera también regalos. Y no solo del novio, sino de los invitados, ¿verdad que sí? Y eso es una analogía, es una costumbre, es una tradición que podemos decir de traer y mostrar de alguna manera el aprecio a los novios. Pero la novia en sí espera eso, espera regalos. ¿Cierto o no? Qué triste se va a sentir una novia que llegue a la boda y el novio, ni siquiera el novio le dé un regalo. Amén. Va a ser triste. Pero cuando vemos la analogía de esto y pensamos en lo que la Biblia dice en Tesalonicenses acerca de que Cristo vendrá y se va a llevar a la novia y va a tener y va a proceder a la boda del Cordero, y ahí es donde va a ser la evaluación, ahí va a ser donde vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para que Él evalúe a la novia y le dé sus regalos. Dice la Biblia, porque Él es galardonador de los que le buscan, de los que están con Él, de los que le sirven, de los que son los que completan o confeccionan la novia de Cristo. Eso va a recibir esos regalos. Pero algunos, porque lo hicieron de una manera equivocada, no lo van a recibir. Amén. A todos aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, según leemos ya en Romanos 5:10, van a recibir regalos, van a recibir galardones. ¿Cuántos aquí creen que van a recibir galardones? Amén. ¿Y qué de los demás? Asegúrese, todavía estamos a tiempo de recibir buenos galardones. Amén. Aleluya. ¿A qué tribunal entonces refiere? Pues el apóstol en este pasaje nos enseña sin duda a que es un tribunal de evaluación. Como ya dije, hay variación entonces, porque hay diversas alusiones en el Nuevo Testamento acerca de este tribunal de valoración. Tanto que en el sentido positivo como en el negativo. En el positivo, estas parábolas de Jesús, como las de Lucas 16, versos 9 al 12, también Mateo 25, muchos ya conocen eso, verso 14 en adelante, Mateo 6 también, capítulo 6, 19 al 21, si no estoy mal. Y en el sentido negativo, o sea, en la reprensión, hay un ejemplo parabólico muy significativo por parte del apóstol Pablo. Y eso lo leemos en primera a los Corintios 3:8 hasta el 15, verso 15. En el que se nos habla, o el apóstol dice, de un juicio que destruirá las obras que se hayan hecho para glorificación propia. Si yo hice algo, si yo estoy aquí delante de ustedes para que yo sea exaltado, yo sea respetado, yo sea admirado, como muchos lo hacen, estoy totalmente mal, voy a perder, si acaso tal vez llegue a ser salvo, pero nunca voy a recibir nada del Señor. Hermanos, es tan triste saber cómo inclusive siervos que predican la palabra
se han confundido, han sido engañados. Algunos por ahí, pues somos pastores, la Biblia habla de pastores, ¿verdad? Y habla de 5 ministerios. Del pastor, evangelista, profeta, maestro, ¿cierto o no? Y son 5 ministerios los que habla. Pero nunca habla de categorías más allá de esos. Y hace poquito estábamos comentando en las redes con otro pastor que ya andan por ahí, ya un pastor ya se dio el título de querubín. O sea, ya no es pastor, ya no es profeta, ahora es querubín. Y digo, hermanos, ¿con qué propósito los títulos? Y hay algo que yo ya he dicho de antemano antes, mucho tiempo atrás, cómo podemos ver que en mismo apóstol Pablo, cuando él empieza a escribir sus cartas, empieza a escribir y él dice que él es apóstol de Jesucristo. Y después sigue leyendo las cartas que siguió escribiendo más adelante. Él dice, yo soy siervo de Jesucristo. Ya de apóstol bajó a siervo. Y al final vemos que el apóstol sigue escribiendo. Y una de las cosas bien categóricas que dice es, Pablo, esclavo de Jesucristo. Un gran ejemplo, cuando leemos todas las epístolas de Pablo, podemos ver esos detallitos. Al principio él decía, soy apóstol, y hasta defendió su apostolado. Después él se cataloga como siervo y al último como esclavo. En vez de ir para arriba, él fue para abajo. ¿Por qué? Porque él cada vez experimentaba en la presencia de Dios realmente quiénes somos. Y no debemos vanagloriarnos nosotros mismos. No debemos querer ser más que los demás o querer vernos más que alguien. Eso no debe ser así. Tenemos que ser mansos y humildes. Jesucristo nos lo dijo. Amén. Que debemos considerarnos a nosotros mismos delante de los demás. Y hacernos ver que somos siervos los unos de los otros. Amén. Amén. Debemos servirnos. Porque si yo me amo a mí mismo, le tengo que amar a usted de la misma manera. Y si yo quiero algo bueno para mí, lo mismo debo desear para usted. Pero muchos es al revés. Ven que alguien tiene algo bueno y dicen, no, yo quiero algo mejor que eso. Y eso no está bien. So, qué lindo ejemplo cuando leemos las enseñanzas en la Biblia de los siervos, verdaderos siervos de Dios. Pero aquí yo no sé con qué propósito este hermano ya se está llamando querubín o haciendo llamar querubín. No sé. Tal vez, no sé. Tal vez puede volar, no sé. Tal vez se puede transportar como los querubines a la velocidad del pensamiento. Y no necesita ni siquiera aviones para ir de un lado a otro. No sé. Porque si es querubín, ¿verdad? Ya está en otro nivel. Qué equivocados estamos. Tenemos que ver las cosas como la Biblia nos las enseña. Amén. Hay un mensaje entonces en todo esto. Puedo yo decirle que es un mensaje hiperbólico. Un mensaje hiperbólico, mejor dicho, que aclara el sentido de en la segunda epístola a los Corintios. Pablo habla en el verso 10 de ese capítulo 5, y es la declaración de que emplea el apóstol Pablo una manifestación de un deseo de proceder de un modo correcto en el testimonio que cada cristiano debe proteger, debe dar, debe decir, debe hacer, debe tener. ¿Me estoy explicando? Un testimonio y una conducta personal en la obra de Dios que tiene que ser también encomendada. En otras palabras, tiene que ser un ejemplo para los demás. Y esa es la frase. Él dice, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea reprobado.
¿Cuántos lo han leído? 1 Corintios 9, 27. Y ese era el temor de Pablo. Después de haber yo predicado el evangelio y todo, yo venga a ser reprobado. Dice, no, yo tengo que mantenerme en lo que la Biblia me enseña, en lo que el Señor me reveló, en lo que la ley de Dios me dice que debo ser. No me debo yo creer más que los demás. Porque si yo me pongo un título de pastor, bueno, tengo que ser un pastor. Si yo tengo un título de líder, yo tengo que liderar. Amén. Si yo me pongo un título de profeta, tengo que profetizar. Si soy maestro, tengo que enseñar. Pero si soy querubín, oiga, como que ahí ya, yo creo que se da cuenta cómo está fuera de órbita eso. La vanagloria, el orgullo y más que nada la insensatez. Y eso está afectando. Realmente la Biblia se está cumpliendo. En los últimos tiempos se levantarán falsos, ¿verdad? Que conforme a sus deseos y a la concupiscencia y a todas esas cosas de vanagloria, ellos van a querer ser más que los demás. Y van a engañar a muchos y muchos los van a seguir. Inclusive dice que hasta pueden ser engañados los elegidos. Qué tremendo. ¿Cuándo va a tener lugar el juicio entonces de la valoración de nuestros hechos? Eso sería muy bonito saberlo, ¿no se le parece? ¿Va a ser inmediatamente? ¿Va a ser a qué tiempo? ¿Qué hora? Cuando seamos raptados, cuando Él nos llame a su presencia, cuando al morir lleguemos a su presencia, ¿va a ser en ese momento? ¿O van a ser miles de años después? ¿O va a ser después del milenio? ¿Va a ser después de la venida de Cristo? Tal vez en el milenio. ¿Cuándo va a ser esta evaluación? Cuando hay muchos textos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos hablan de la recompensa que Jesucristo ha de dar a todos aquellos que le fueron fieles. Y ha de traer en el tiempo de su aparición en gloria. Wow, yo estoy viendo aquí cuándo va a ser. Si usted voltea conmigo, segunda Timoteo, capítulo 4, a ver si me ayudan allá, y con esto vamos a ir cerrando. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 8. Vemos las declaraciones del apóstol Pablo y también en Filipenses, apúntelo, Filipenses capítulo 1, verso 23, segunda Corintios, como ya lo he venido citando, 5 y 10. Allí nos inclinan a pensar que tras la recepción en el cielo de todos aquellos que han creído y le han aceptado como el Hijo de Dios y Salvador personal, allí ha de tener lugar inmediatamente después de la muerte algún juicio de valoración. Acuérdense, no de condenación o castigo. El apóstol Pedro también nos habla en la segunda de Pedro, en el capítulo 1, verso 11, de una amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero leamos lo que dice ahí Timoteo. Dice, por lo demás me está guardada ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, yo le hice una referencia de que puede ser cuando Él venga por su iglesia y nos lleve. Entonces entraremos a la boda del Cordero como la novia, la iglesia de Cristo, y allí podremos recibir estos galardones. Allí podremos recibir los regalos. Allí podremos recibir de parte de Él cosas hermosas que ni siquiera nos hemos imaginado.
¿Cuánto le dan gracias a Dios? Cuando leemos en estos versos, Filipenses 1:3, incluyendo eso, y Corintios 5, verso 10, esto nos inclina a pensar que detrás de la recepción en el cielo es para todos aquellos que han creído en Él. Y que puede ser allí, en ese momento. El apóstol Pedro también nos habla de eso cuando dije ya de que nos ha dado Dios una amplia entrada al reino de los cielos. Al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y agradables al Señor para continuar haciéndolas cuando estemos fuera del cuerpo. 2 Corintios 5:8. Y el verso 9 creo también. ¿Qué le puedo decir ahora? Qué bendita esperanza la que tienen los hijos de Dios. Lo repito, qué bendita esperanza tienen los hijos de Dios. Los que han sido lavados con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque ha dado valor para sufrir toda clase de pruebas, angustias. Muchos amados hermanos nuestros en los últimos años han perdido la vida en estas últimas pandemias que estamos viviendo. Muchos han perdido la vida, muchos pastores se han ido ya. Pero hay una bendita esperanza para todos nosotros. Los que confiamos y esperamos en sus promesas. Los que trabajamos y obramos no para que nos den palmaditas en la espalda, sino para la gloria de Él. Y para avanzar el evangelio de Cristo. Para hacer como el apóstol le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Trabaja para la obra, no para ti. Ciertamente tenemos una esperanza bienaventurada. Aleluya. Hermanos, muchos, incluyendo a muchos mártires que lo sacrificaron todo, incluso la pérdida de la vida. Muchos han muerto como misioneros, algunos por predicar el evangelio. Los han asesinado por amor a su Salvador, por amor a la obra de Dios. ¿Se imagina la recompensa en el cielo para ellos? Ese hermoso momento cuando el Señor les diga, venid a mí, benditos de Jehová. Aleluya. Yo espero ese día. Y me esfuerzo cada día a ser mejor. Me esfuerzo cada día a servir a Dios. Obedecerle. Porque ese día, hermano, está más cerca que nunca. Póngase de pie. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder conocerle? Porque hay muchos que hasta lo niegan, hasta creen que no existe. Qué vida más triste la que esta gente va a llevar. Porque si aquí creen que están teniendo una buena vida, imagínense cuando mueran, cuando confronten realmente la vida eterna, aquella vida que va a ser fuera de un cuerpo terrenal, de un cuerpo físico. Ahí va a ser el llanto, el lloro y el crujir de dientes, dijo Jesús. Qué bueno que usted y yo hemos adquirido las buenas nuevas. Y que a pesar de cualquier cosa seguimos adelante. Que si mi esposa no está conmigo, que si mi esposo no está conmigo, yo sigo adelante porque he creído en Él. Que si hay problemas, hay dificultades, sí. Pero bendito aquel que sobre todas esas cosas permanece fiel a Dios. Porque recibirá la corona de gloria que Dios ha preparado a los que puedan vencer. Como dice en Apocalipsis, en los primeros versos, primeros capítulos, al que venciere yo le daré. Al que venciere yo le daré. Al que venciere yo le haré, dice. Nos dará un nuevo nombre. Nos dará una corona incorruptible. Nos dará, hermanos, sentarnos en lugares celestiales con Cristo.
Oiga, qué mejor cosa podemos desear. Es una gran y bendita bienaventuranza que tenemos. ¿Cuántos le pueden decir gracias, Señor? Vamos a permanecer fieles, hermanos. Que no haya nada, como dice el apóstol Pablo, que nos separe del amor de Dios. Nada. Y usted sabe cuando leemos en la Biblia, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Nada puede. Si usted lo deja, eso es otra cosa. Vamos a adorarle. Tenemos un día muy lindo para poder agradecer al Señor. Estamos contentos con la familia Hernández. Estamos felices con ellos por su nuevo miembro en la familia. ¿Cuántos están contentos? Vamos a darle gracias a Dios. Hay muchas razones para darle gracias a Dios, hermanos. Porque usted está aquí, porque su hermano o su hermana está aquí. Porque muchos aún así nos están viendo por la internet, algunos que no puedan venir. Pero la iglesia sigue adelante. Como decía el canto, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Aleluya, sigue adelante. Vamos a adorar.